Hola, soy Jair de Jesús Acosta Núñez, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la UNAD, inscrito en el curso de Contabilidad. Dando cumplimiento a la primera actividad de la fase 2, ciclo contable, sobre conceptos contables, haré una explicación sobre los conceptos propuestos para esta fase del curso. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad se le considera como una disciplina de mucha importancia para el funcionamiento de las empresas y negocios, ya que ésta se encarga del registro de todos los movimientos financieros, lo que permite conocer el estado del negocio y que se tomen correctivos o se pongan en práctica estrategias para su mejoramiento. ¿Para qué sirve la contabilidad? La contabilidad hace uso de documentos para mantener organizada la información económica y financiera de la empresa. De esta forma se puede saber sobre los ingresos y salidas de los recursos económicos, se facilita la presentación de los informes correspondientes a las autoridades fiscales, también permite que se haga seguimiento del presupuesto de la empresa y saber dónde están los recursos cuando se necesiten utilizarlos. ¿Qué importancia tiene la contabilidad? La contabilidad resulta muy útil e importante, tanto para las empresas como para las personas, ya que a través de esta se puede tener una certeza del estado económico y financiero de tal manera que se puedan tomar decisiones al respecto. ¿Cuáles son los fundamentos de la contabilidad? Dentro de los procesos de la contabilidad se manejan la recolección, identificación, medición, clasificación, codificación, acumulación, registro, emisión, interpretación, análisis y evaluación de información financiera. Todo esto para mantener claridad y certeza de los estados financieros de una empresa. ¿Cuáles son las clases de contabilidad? Existen distintos tipos de contabilidad, entre ellos la contabilidad financiera, que se encarga de lo relacionado con los movimientos financieros en una empresa, la contabilidad fiscal, que tiene que ver con los impuestos y la carga tributaria que se deben pagar al Estado, la contabilidad gerencial, que está relacionado también con la parte administrativa y directiva de las empresas, la contabilidad científica, que se refiere a la aplicación de paradigmas, procesos de investigación y relación de otras disciplinas con la contabilidad, y la contabilidad ambiental, que se refiere a los datos que proporciona la contabilidad en relación con los costos que genera la contaminación ambiental, el agotamiento de los recursos naturales, la relación entre economía y ambiente, entre otras cosas. ¿Cuáles son las ciencias afines a la contabilidad? La contabilidad también tiene relación con otras disciplinas o ciencias, por ejemplo con la economía, las matemáticas, la estadística, la administración y la informática. ¿Qué es el método contable? La contabilidad hace uso del método contable, aplicando los principios, las reglas y los conocimientos, así como la tecnología que se haya desarrollado hasta el momento y relacionada con esta disciplina para develar la situación económica y financiera de las empresas de una forma acertada y confiable. ¿Qué es la partida doble? La base de la contabilidad en la actualidad es lo que se conoce como partida doble, el cual consiste en un método en el que se registran los movimientos financieros en dos asientos o cuentas, que son el débito y el crédito, también llamado el debe y el haber, que debe mostrar un equilibrio, ya que la suma de los créditos debe ser igual a la de los débitos. Los principios del método. La partida doble, que fue desarrollado por Fray Luca Bartolomeo, consta de unos principios que dicen que quien recibe es deudor y quien entrega es acreedor. Todo lo que se adquiere se le debe a alguien,
Esto explica que todo recurso procede de alguien o de algún sitio. Este método establece un equilibrio en la medida en que lo que ingresa debe ser igual a lo que sale. La contabilidad nos muestra a través de la partida doble que mientras un elemento disminuye, otro aumenta. ¿Qué son los soportes contables? Las operaciones o movimientos financieros realizados deben registrarse en los libros contables, pero esos movimientos a su vez deben contar con un soporte que sustente su realización, los cuales deben contener una información general, como el nombre de la empresa que la expide, el nombre del comprobante, así como la fecha de expedición, la descripción del movimiento y las firmas de quienes intervienen en la transacción, en su aprobación y en su revisión. ¿Cuáles son los soportes contables? Entre los soportes contables tenemos el recibo de caja para los ingresos en efectivo que recauda la empresa, los recibos de consignación bancarios que emiten los bancos por las consignaciones en las cuentas y las facturas de compraventa que emite la empresa al vender o la recibe pues al comprar algún producto. ¿Qué son los activos? Los activos son los bienes o derechos que posee la empresa, al igual que todos los recursos con que cuenta y que se pueden convertir en efectivo. Entre los activos se tienen los activos diferidos, que son los bienes convertibles en dinero dentro de los 12 meses. Los activos fijos, que son los bienes permanentes, como los terrenos, los edificios, las maquinarias, mobiliarios, equipos de transporte o equipos de cómputo. Los activos circulantes, que son los gastos pagados por anticipado. Por ejemplo, los artículos de consumo cuando se pagan por anticipado y las inversiones amortizables. Los activos corrientes, que son los bienes que se espera consumir o vender dentro de los 12 meses que dura un ciclo normal de la operación de la empresa. Y los activos no corrientes, que son los bienes que no tienen fines de negociación y son los que sirven para generar los ingresos, como las maquinarias y los equipos de cómputo. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos representan las deudas u obligaciones que tiene la empresa. Entre los distintos tipos de pasivos se tienen el pasivo circulante, que son las deudas y obligaciones a corto plazo, formado por los proveedores, los acreedores y los documentos por pagar. Los pasivos fijos, que son las deudas de largo plazo. Algunos ejemplos son las obligaciones emitidas, las acreencias, las hipotecas, los préstamos a largo plazo. Los pasivos corrientes, que son las deudas y obligaciones con vencimientos en un plazo menor a un año, como los proveedores, documentos por pagar, los acreedores diversos, los gastos pendientes de pago, etc. Y los pasivos no corrientes son las deudas y obligaciones con vencimiento en un plazo mayor de un año, como son las hipotecas por pagar, acreedores hipotecarios, los documentos por pagar a largo plazo. Y por último tenemos los pasivos diferidos, que son los cobros hechos por anticipado sobre servicios que aún no se han prestado. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una empresa, de tal manera que el resultante de sumar los bienes más los derechos y restarle las obligaciones se conoce como patrimonio neto de la empresa. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son los recursos que llegan a la empresa por la venta de bienes o servicios o por otro tipo de operaciones financieras dentro de la actividad económica que realiza la empresa, los cuales representan aumento del patrimonio y pueden darse de dos tipos de ingresos,
que son los ingresos operacionales, son los que se originan de las ventas de bienes o de prestación de servicios, y los ingresos no operacionales, que son las entradas de dinero provenientes de actividades y transacciones que no corresponden a la actividad principal de la empresa, como por ejemplo el pago de intereses por inversiones en productos bancarios. ¿Qué son los gastos? Los gastos se entienden como la salida de dinero de la empresa por la compra de bienes o servicios y representan la disminución del patrimonio. Entre los distintos tipos de gastos se tienen los gastos operativos, que son los que se desembolsan para la operatividad normal de la empresa. Los gastos operativos de venta, que son los que corresponden al departamento de ventas. Los gastos financieros, que son los gastos normales y necesarios para la empresa. Y los gastos no operacionales, que son los dineros pagados por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto principal de la empresa. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.